Bien, yo hablaré sobre la influencia de la caracterización de hábitat en la formación de patrones de distribución espacial de las estiloceras laurifolium en el bosque de Cancarguay, Andahuaylas, Apurí. Bien, en el cual desglosaremos como capítulo 1 la introducción, capítulo 2 objetivos, capítulo 3 marco teórico, 4 metodología de la investigación, 5 resultados, 6 discusión y finalmente las conclusiones y recomendaciones del caso. Como introducción, tenemos un concepto bastante fijado, que las plantas responden cambios de su entorno a través de variaciones cuantitativas. Quiere decir que los patrones espaciales de cada planta son dependientes de todas las características ambientales, ya sea relieve, físicas o abióticas, eh, que pues llegan a influenciar en la manera como ésta pueda distribuirse alrededor de ese espacio. La aplicación de los sistemas de información geográfica y la evaluación de hábitat de estructuras forestales ayudan en un entendimiento de la dinámica forestal para trabajos de gestión forestal, por ejemplo. En ese contexto, el objetivo de la investigación es evaluar la influencia de los factores ambientales en la formación de patrones de distribución espacial de la estilocera laurifolia. Eh, Esto, pues, se realizó dentro del bosque de Cancaruay, un bosque nublado dentro de la provincia de Andahuaylas. Se formó este bosque nublado por la variación de densidad que hubo de los aires calientes y fríos que venían tanto del Pampas, del río Pampas, como de los glaciares que partían desde Cusco a Arequipa. Entonces, este espacio es bastante húmedo, se le conoce por siempre mantener una humedad incluso en épocas secas. Entonces, fue un buen referente para investigación de esta planta. El objetivo general es evaluar la influencia de las características climáticas y edáficas en la formación de patrones de distribución espacial. Los objetivos: evaluar la influencia de las características climáticas, las características edáficas, caracterizar la distribución de estiloceras laurifolium y finalmente también identificar las características morfológicas del estilocera laurifolium o características dasométricas, conocido también. Dentro del marco teórico tenemos el hábitat, que en este caso pues es todo espacio que da vida o da crecimiento a una planta. Ahora, las características de hábitat son todas las variables abióticas, bióticas y características también de relieve como altura, pendiente, morfología del espacio, que brinda los, las herramientas necesarias para que una planta sobreviva dentro de ese espacio. Me dan un momento, por favor. Disculpen. Bien, eh, estas fotografías que les muestro son fotografías que se han tomado también dentro del bosque. Pasamos al siguiente. Los patrones de distribución espacial vienen a ser todas las características que ayuda a identificar la manera como se forma eh, los individuos, cuáles son las tendencias de distribución y en esta pues se establece tres tipos de distribución: la distribución aleatoria, regular y la distribución agregada. La aleatoria es algo que presenta eh, un patrón o no presenta patrón, mejor dicho,
El hecho de que encuentres una planta de Stilosera laurifolium en un punto no necesariamente te da a conocer que vas a encontrar alguna planta cercana. Su distribución es desconocida. El patrón de distribución agregada es, se identifica usualmente en zonas con fuertes pendientes, con variaciones altitudinales que pues brindan parches de bosques o a veces microclimas que brindan los servicios necesarios para que una planta crezca. Esto quiere decir que si encuentras una planta de Styloceras laurifolium, por ejemplo, incrementa la probabilidad de que encuentres otra planta más cercana. Ahora, la distribución regular usualmente se presenta cuando se hacen tal vez establecimiento de em, forestación, por ejemplo. Al hacer forestación en un espacio, guardas cierta distancia de un metro, metro y medio para plantar otra planta. Entonces, hace que los puntos de distribución sean bastante equidistantes, por así decirlo, lo que nos da a conocer que puede ser un bosque plantado como no plantado también. Las características morfológicas vienen a ser eh, el diámetro a la altura del pecho, la altura, el área basal, la cobertura de copa. Las variables de distribución son, por ejemplo, la frecuencia, densidad, cobertura, dominancia superficial, distribución diamétrica, que posteriormente vamos a estar hablando. Ahora, la Stylosera laurifolium es una planta del género Uxaceae. Esta planta, pues, por lo que se conoce de algunas especies de estiloceras, usualmente radican en las cárcavas de las zonas montañosas. Quiere decir, donde existe una afluencia pluvial por donde pasan las corrientes de agua durante las lluvias. Usualmente se posicionan ahí por por su humedad dentro de ese espacio y por el microclima que también alberga. Como vemos acá, sus frutos tienden a tener una forma de cachitos y es así que también en Colombia creo que se les conoce con esos nombres. Ahora, la metodología de investigación, inicialmente se hizo la identificación de parcelas de muestreo mediante el programa ArcGIS. A través del Model Builder se estableció los puntos aleatorios y posteriormente se poligonizó para establecer las parcelas aleatorias. Se hizo un análisis exploratorio de datos en el cual se identificaron las coordenadas específicas de cada individuo de Stylosera laurifolium dentro de las parcelas. Se hizo la recolección de las muestras de suelo en cada parcela con identificación de Stylosera laurifolium. Quiere decir, por ejemplo, nosotros hicimos 20 parcelas de muestreo y si en una parcela de muestreo no se encontró la especie de Stylosera laurifolium, no existe una necesidad de evaluar el suelo dentro de esa parcela porque pierde sentido. Y ahí ya no tiene sentido el por qué se haría la evaluación del suelo si es que no tienes nada que caracterizar. Entonces, nuestra unidad de observación fue la Stylosera laurifolium. Dentro de la recolección de muestras se usó un barreno a una profundidad de 30 centímetros, un método zigzag para identificar eh, el tipo de suelo alrededor de toda la parcela completa. Se hizo el análisis físico-químico del suelo, los cuales se llevaron al laboratorio de INIA, Canán, Ayacucho. Se hizo la recolección de datos climáticos del portal WorldClim, un portal bastante eh, acudido también en estudios de modelados de nicho ecológico, por ejemplo, por sus variables bioclimáticas que brindan y específicamente porque nos da datos
con grillas de 1 kilómetro cuadrado. Usualmente los satélites nos dan con 30 kilómetros cuadrados, entonces hay bastante sesgo si tú trabajas con espacios reducidos, pero bajo un método de downscaling, este portal nos ayuda a poder reducir de 30 kilómetros a 1 kilómetro cuadrado y poder así analizar esos datos. Acá podemos ver, por ejemplo, el muestreo de individuos. Se hizo en una parcela 2 por 50 bajo el método Gentry. Los muestreos de suelo se hicieron zigzag. Acá está la distribución de las parcelas alrededor del bosque, que es aproximadamente 277 hectáreas. El flujograma de análisis de datos se hizo inicialmente el coeficiente de variación y rango de variación de características ambientales, en el cual se realizó estadística descriptiva básicamente sobre las variables climáticas y edáficas. Se hizo el análisis de características morfológicas, también una estadística básica, rango máximo, rango mínimo, media, mediana, distribución estándar, coeficiente de variación, que nos ayudó a poder ver más o menos cuán distribuidos están los datos dentro de este análisis. Se hizo la estimación de características de distribución espacial, para lo cual se analizó el comportamiento de la población de Stilosera laurifolium y sus características morfológicas. Se hizo una estadística de distribución espacial en el cual se, se hizo uso de las funciones LR y GR de Ripley, modelos matemáticos bastante usados para identificar patrones de distribución espacial, bajo un modelo nulo CSR sometidos a 199 simulaciones de Monte Carlo. Se hicieron la correlación y análisis de componentes principales, básicamente para poder ver eh, qué variables son correlacionales, y nos puede tal vez dar alguna idea o dato de esas variables. Quiere decir que, por ejemplo, si estás analizando la densidad y es bastante correlacional con la humedad, puedes tomar uno de dos para hacer otros análisis más complejos que requieren menos variables, cosa que se podría predecir también eh, los resultados tal vez o de la humedad o de la densidad. Entonces, te da esa noción mediante los gráficos de correlograma. Se hizo la aplicación del modelo lineal generalizado, que se utilizan variables representativas para evitar la multicolinealidad, o sea, para evitar que se pueda sobrepredecir algo. eh, es por ello que se usan variables que tal vez representen a otras mediante una correlación. Bien, pasando a los resultados, tenemos el coeficiente de variación y rango de variación, que tenemos acá el coeficiente de variación, por ejemplo, la conductividad eléctrica tiene un coeficiente de variación alto, a diferencia de la precipitación, que es mucho menor. El procesamiento y análisis de características morfológicas es como se muestra. Se utilizó el método de Sturges para dividir los histogramas y poder así visualizar cuál es la tendencia. En este caso, pues usualmente se ven mayor cantidad de individuos jóvenes dentro de este inventario de Stylosera laurifolium. eh, y dentro de la estimación de variables de distribución, por ejemplo, tenemos la densidad, que es la menor, que es 10 unidades por kilómetro cuadrado, la mayor, que es 690 unidades por kilómetro cuadrado, que es algo que se identificó en la parcela 6, y un promedio de 128,33 unidades por kilómetro cuadrado. Esto quiere decir que más o menos esta planta está distribuida para ecosistemas de montaña en una cantidad considerable, no, no es tan baja ni tan alta.
En la frecuencia se identificó en 12 parcelas la presencia de Stilosera laurifolium, pero se evaluó 20. Quiere decir que la frecuencia es un 60%. Ahora, ¿qué pasaría si fuera un 100%? O sea, de las 20 parcelas que hemos evaluado, en las 20 hubiera aparecido, pues ahí nos mostraba que la distribución sería regular. O sea, nos daría a entender que esa planta ha sido insertada, ha sido plantada, no es natural. Ahora, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido menor? O sea, digamos 20%. Esto nos da indicios que la planta está agrupada, o sea que se mantiene en un espacio en específico y no necesariamente en todo el bosque. Entonces, un 60% nos da indicios de que puede ser una planta aleatoria, en una distribución aleatoria, perdón. La distribución diamétrica se obtuvo una J invertida que nos da a conocer que la planta eh, tiende a tener una recuperación continua, o sea que existe árboles jóvenes que están reemplazando a los árboles viejos, entonces no se está perdiendo la población de Stilosera laurifolium, al contrario, está buscando repoblarse más. En la cobertura tenemos como mínimo 1,6%, máximo 29,33%. En la dominancia superficial, quiere decir de todo el suelo del bosque, cuánto es el que abarca un promedio, que sería un 0,05%. En la estadística de distribución espacial, en la R de Ripley podemos ver que en la parcela 6, en esta zona, existe una distribución regular hasta cierto punto. Eso por la presencia de árboles jóvenes, pero aleatoria a partir de 20 centímetros. Quiere decir que ha existido plantas que estuvieron a una distancia menor a 20 centímetros de manera conglomerada en esa parcela y posterior a esa se vio plantas mucho mayores, ¿ok? Y en las otras parcelas de evaluación se identificó una distribución generalmente aleatoria, similarmente dentro de la GR de Ripley, que evalúa básicamente pues cómo es el comportamiento a una escala menor. En este caso nos predice mejor cuando es una escala mayor o una escala menor. Para la correlación, tenemos acá un correlograma en el cual nos dice la correlación de la materia orgánica y todas las variables que están ahí arriba. Similarmente, la humedad y todos los que están acá. Y mientras más rojo se hace el cuadro, esto nos representa una correlación negativa. Quiere decir que si uno sube, el otro baja. Y si el otro sube, este baja, ¿cierto? Y cuando nos presenta cuadros color azul, quiere decir que si uno sube, el otro sube. Uno baja, el otro baja. Entonces son correlaciones positivas. En este caso, ¿cuál vemos que tienen una correlación negativa? La humedad y la densidad. ¿Ven? Ahora, la evapotranspiración y la temperatura tienen una correlación positiva de 0,65, pero mucho mayor se encuentra la correlación entre la precipitación y la temperatura. Eso es en el caso de las variables ambientales o las variables abióticas. Ahora, sobre las variables morfológicas, o sea, área basal, diámetro de la altura del pecho, altura, cobertura de copa, se tiene una correlación positiva del diámetro de la altura del pecho y el área basal. Similarmente, se tiene la altura y la cobertura de copa, correlacionalmente positivos. Dentro del análisis de componentes principales nos ayuda a identificar eh, y caracterizar
los espacios. Por ejemplo, acá lo hemos desglosado en tres clases: A1, A2, A3. El A1 eran de pisos altitudinales de 3000 a 3100. A2, 3100 a 3200. A3, 3200 a 3300. En este caso, pues vemos que en el A1, por ejemplo, acá, estos puntos son bastante caracterizados por la temperatura, precipitación y evapotranspiración. Quiere decir que estas variables eh, dieron a conocer más la manera como se comportaban estas parcelas. Ahora, en el área 2 tenemos una mayor caracterización de la humedad y la densidad. Bien, y en el área 3 usualmente se ha visto se ha visto una caracterización mayor de la materia orgánica, por el que va cerca, la materia orgánica. Quiere decir que a mayor altitud, la materia orgánica también está incrementando, ¿no es cierto? Ahora, sobre las proporciones de descripción del comportamiento de la Estilocera laurifolium, acá tenemos que, por ejemplo, la precipitación, evapotranspiración y temperatura identifican en un 33% el comportamiento de la planta. La humedad, la densidad y el pH identifican un 28%. Y así sucesivamente para todos los análisis que se hicieron. Dentro del modelo lineal generalizado, se usó el criterio de información de Akaike, en el cual nos da a conocer que mientras menor sea el valor del criterio de información, mayor es la predicción. Entonces, acá podemos ver que en el grupo 2, ahora, ¿cómo hemos sacado estos grupos? Pues justamente de este cuadro. Hemos identificado cuáles han sido la combinación de variables que aportan más en la descripción del espacio, y acorde a eso se hizo cuatro grupos tentativos y se hizo la prueba del criterio de información para ver eh, cuáles cuáles de todos de todas estas combinaciones, nos convenía a nosotros para modelar mejor el comportamiento. En este caso, nos dio a conocer que el pH, humedad, precipitación y evapotranspiración identifican mejor el comportamiento de la influencia de las características ambientales dentro de las características de distribución. En este caso tenemos que el pH, por ejemplo, tiene un p-valor de 0,78, casi significativo, y acá nos da un IRR que nos dice un radio de información de incidencia de 12,7. Quiere decir que conforme incrementa una unidad de pH, aumenta 12,7 o ya 8, considerando estadísticamente o matemáticamente, em, perdón, 12,7 o considerando 13 matemáticamente, por cada unidad de pH incrementa 13 unidades del individuo de Stylosera laurifolia. Ahora, acá en la humedad, por cada unidad de humedad incrementa 1,07. En acá nos dice, incluso el p-valor es significativo, nos dice que por cada unidad de precipitación que se incrementa, disminuye en un 33% los individuos de estiloceras. En acá, que también es significativo, por cada unidad de evapotranspiración, incrementa 10 unidades de individuos de Stylosera laurifolia. ¿Ok? Como discusiones, se tiene que la especie tuvo preferencia en altitudes de 3100 a 3200. La distribución espacial reveló un patrón aleatorio en adultos y agregados en plántulas. La relación entre el diámetro a la altura del pecho y la altura muestran una relación ligera, lo que revela la existencia del incremento en el dosel, por lo que existe una competitividad entre plantas
y establecimiento de indicios de competición intraespecífica conforme señala Yang en 2019. Se observa la presencia predominante en áreas intermedias del bosque, en áreas aluviales, conforme nos dice Gentry sobre una especie de estiloceras que descubrieron en 1981. Distinta a Estilocera laurifolium porque carece un poco de información, pero más o menos nos da una referencia de cómo se distribuye. La precipitación y evapotranspiración afecta significativamente en la influencia de la distribución espacial de la Estilocera laurifolium. Ahora, como conclusiones, la precipitación y evapotranspiración demuestra la existencia de variables que influyen en la formación de patrones de distribución de la Estilocera laurifolium. Existe un 28% de aporte en el comportamiento de parcelas de muestreo por las características de suelo. Las características climáticas nos dan un 33% de aporte, esto mediante el análisis de componentes principales, como se vio. La densidad es regularmente moderado en caso de bosques altoandinos. La frecuencia se estima un valor aleatorio de 60%, como les había explicado. Mayor frecuencia es regular, menor frecuencia es agregado, una frecuencia intermedia es aleatorio. Existe regeneración continua acorde a la distribución diamétrica por la J invertida. La cobertura de copa es 10,16% y la dominancia superficial 0,05. Existen mayores individuos del diámetro a la altura del pecho menores a 10 centímetros. Se identificó correlación significativa entre el diámetro a la altura del pecho y el área basal, y el diámetro de copa con la altitud según el análisis de correlograma. Ahora, se recomienda un análisis en distintos tamaños. Se realiza, se recomienda realizar estudios detallados por estratos que nos puede dar más información de cómo se distribuye esta planta. Y a final de cuentas, pues la mayoría se preguntará, ¿y para qué nos sirve este trabajo? Pues básicamente esto nos da a conocer cuál es el comportamiento de una planta, cuál es la dinámica ecosistémica de esta planta con respecto a su hábitat. Y esto nos manifiesta información válida y fundamental para poder establecer trabajos de gestión de recursos naturales, instrumentos de gestión ambiental, ordenamiento territorial. Nos ayuda también a poder entender mejor el comportamiento del género de por sí y, y pues justamente por ser un espacio eh, por ser un espacio delicado como es un bosque nublado, es uno de los ecosistemas bastante frágiles para la zona de los Andes, ya que dependen de la neblina que proviene de distintos espacios. La pregunta es si es que no hay glaciar en Cusco, en Arequipa, ¿la neblina llegará? Simplemente es algo que pues básicamente está dependiente a eso, tiene una fragilidad al cambio climático y si es que no se actúa estableciendo ecosistemas ya fuertes para poder tener, eh, perdón. Sí, bueno, empezamos ahora. Mira, interesante bastante. Yo tengo algunas preguntas que hacer, pero me gustaría, eh, si de repente nuestros invitados, los demás, tienen alguna pregunta con respecto al tema. Por cierto, bastante interesante, muy bueno el trabajo científico que has realizado. Veo que tienes datos bastante importantes, ¿no? Sobre todo la parte abiótica. Y eso, en base a eso está mi pregunta. Pero quisiera dar pase a las preguntas de repente del público, de los demás. Si alguno tiene alguna pregunta que hacer sobre el tema. Sí. ¿No hay preguntas entonces? Bueno, entonces prepárate para mis preguntas.
Mira, o sea, entonces hablando de de la distribución de las parcelas, ¿me podrías dar un alcance un poco más detallado sobre la extensión de las parcelas y la distancia entre parcela y parcela? Y la otra pregunta sería eh, si podrías más o menos un resumen rápidamente de los factores ambióticos que van a, que digamos que influyen en la distribución, en este caso, de la especie, ¿no? Ujú. Sí, bien. Inicialmente voy a comenzar por la dimensión de parcelas. Se estableció parcelas de 2 por 50, esto bajo el método Gentry, eh, que pues estableció justo esta metodología para ecosistemas de montaña en el año Cuando dos dices mil dos. perdón que te corte, 2 por 50 te refieres a 2 metros por 50 metros, ¿correcto? Así es. Justo acá lo voy a ver un ratito, creo que está acá. 2 metros de base o en el eje X y 50 metros para arriba. Esto justo nos ayuda a poder identificar cuál es el comportamiento de la planta a través de una gradiente altitudinal, que también otra ventaja que tiene es que es poco invasiva. Al ser un espacio, como les comenté, un bosque nublado, es un bosque bastante frágil. Al tener este tipo de espacios y establecer las parcelas de 2 por 50 son menos invasivas y nos apoya a recopilar los datos necesarios. Ahora, con respecto a la distribución de las parcelas, como había comentado en el flujograma, dentro de la identificación de las parcelas de muestreo, ahí muestro el flujograma del Model Builder, que creamos puntos aleatorios, que posteriormente damos coordenadas X, Y, añadimos más cuadros para poner las coordenadas X, Y, calculamos el área, establecemos los puntos, o mejor dicho, establecemos las líneas entre los puntos y posteriormente se poligoniza. Quiere decir que esta distribución que se ve en el mapa es a través de puntos que se han aleatorizado en el software ArcGIS y posteriormente se poligonizó con un punto eh, extremo, o sea, un punto de esta parte, por ejemplo, hemos predicho un punto en esta parte y otro punto en esta, y pues de esta manera se formó el polígono. No, Lo otro, sí, sí, adelante, adelante. dígame, Sí, te preguntaba por la distancia entre parcela y parcela, porque a veces se corre, cuando se hace ese tipo de trabajo, a veces se corre el peligro de que las parcelas se sobrepongan. ¿No? O sea, claro, una parcela que tú has muestreado y bueno, en el bosque a veces pues, puedes perder, literalmente, literalmente hablando, se pierde el camino, ¿no? Entonces, y sí, uno puede, sin querer, podría, pues, sobreponer una parcela a la otra y el lugar ya lo estás mostrando por segunda vez. ¿No? Y eso puede alterar, altera pues lógicamente los resultados. Pero eso cuando se claro. sabe recién cuando tú trabajas en el mapa, vas al mapa y ves las coordenadas, ahí Ujú, recién uno a veces se puede dar cuenta. En el campo, en el trabajo de campo, pues a veces es un poco difícil darse sí. cuenta de la sobreposición, ¿no? Entonces, no sé, pues Ujú. dime más o menos a qué distancia ustedes han logrado establecer sus parcelas de una de la otra, ¿no? Bueno, al establecer un muestreo aleatorio, cada espacio tiene las mismas probabilidades de poder ser elegidas. Entonces, eh, al arrojarnos estos datos, los puntos aleatorios, pues simplemente no siguen un patrón equidistante o una distancia entre una y otra, puesto que cada uno se estableció de una manera aleatoria, sin el control o sin el manejo del autor. O sea, de mi persona no tuve intervención en qué punto debería ser o no debería ser, sino simplemente como salió aleatorio, nos apoya estadísticamente incluso para poder predecir
de manera real cuál es la distribución de la planta y no basarnos tal vez en un espacio reducido de este bosque. A ver, con respecto a la última pregunta que me dijo, ¿qué características abióticas ayudan a la predicción de esta planta, verdad? Claro, las que más influyen en la distribución, en este caso, ¿no? Tal vez la humedad, porque hablaste de la humedad, la densidad, hablaste Mm, las precipitaciones, ah, la inclinación del terreno, eso pues de todas maneras van a influir, ¿no? Entonces, ¿cuál de de esta especie? Y otra pregunta que también me queda ahí, en ciertas parcelas me parece que encontraste bastantes juveniles, o sea, bastantes, digamos, especímenes jóvenes. Ahora, la pregunta es, ¿a qué se debería eso? Tal vez intervención humana, tal vez ha sido talados los árboles más antiguos. Sería una pregunta, ¿no? muchas gracias. Bien, con respecto al grado de aporte, se utilizó el análisis de componentes principales para identificar eh, cuáles son, cuáles son las variables que mayor aportan. Y en este caso, eh, para el modelo lineal generalizado también nos ayudó este análisis de componentes principales en el cual resalta que las características de suelo mayormente influyentes tienden a ser el pH y la densidad. Eh, y en caso, por ejemplo, del- de las características climáticas, la evapotranspiración y la precipitación juegan un rol bastante imprescindible en esta predicción, lo que justamente también dentro del modelo lineal generalizado nos da un p-valor em, bastante bajo, lo que nos da una significancia o una confiabilidad grande, que quiere decir que pues la precipitación y evapotranspiración son bastante imprescindibles dentro de la evaluación de la influencia en la distribución espacial, ya que de ello va a depender qué tanto o qué tan poco existe de la Estilocera laurifolium dentro del bosque. Por ejemplo, el análisis que había manifestado aquí muestran un p-valor de 0.0001, incluso menor, y acá 0.002, y el hecho de que incremente la unidad de estas variables también van a afectar en, eh, en la diversidad o mejor dicho, en la población de Stylosera laurifolium. Eso, pues, básicamente con respecto Bien. a las variables ambientales. Y lo otro me preguntó, se me Sí, bueno, fue. tienes 30 segundos para responder. Era sobre en las parcelas donde habías encontrado bastantes árboles jóvenes. Ujú. ¿Por qué crees tú que se deba eso? O sea, ¿por qué no se pudo haber encontrado más árboles de mayor edad? Es decir, cabe la posibilidad que hayan sido talados, había habido una intervención humana, o cuál sería, según lo que tú has estudiado, cuál sería la causa. Bueno, justo dentro de este espacio también, como se encontró árboles bastante jóvenes, también se encontró árboles viejos, pero escasos. Entonces, era un espacio, en realidad era como una falla geológica en el cual se estableció como una especie de microclima dentro de ese espacio que ayudó a la población de árboles jóvenes dentro de este espacio. Usualmente se manifiesta así, y la otra manera que pienso es que pues al ser un espacio no tan accesible, esto generó tal vez una mayor
dinamización ecológica para permitir que hayan muchas más plantas juveniles que en zonas que tal vez han sido ya accedidas, ya sea por universidades, ya sea por extracción de madera o algún tipo de actividad cerca. De acuerdo. Muchas gracias De acuerdo, de por las acuerdo. preguntas. Bastante interesante, felicitaciones, bastante interesante de tu ponencia.